Ahora tenemos como invitado especial al doctor Sampaolesi, ya los conocemos a él, es un cirujano oftalmólogo especialista en glaucoma que nos ha visitado varias veces y nos va a hablar acerca de el láser en glaucoma del JAK y el SLT en el SVC ciclo y la TSCP. No sé qué significa. Muchas gracias. No se dijo muchas veces o demasiadas veces las visitas. Estamos en el límite ya, ¿no? Toda placentera, doctor. Ok. Gracias. Bueno, TSLT, como ya hablamos, vamos a hacer una leve introducción. Básicamente lo que preguntaban ayer en la mesa, ¿cuán frecuente? Si realmente me preguntan después de charla, ¿hacemos más SLT que medicación? Sí, lo que dijimos el otro día. Cada vez que tenemos una oportunidad de comenzar el tratamiento en glaucoma con SLT, lo tratamos de hacer con SLT, excepto que esté contraindicado o excepto que el paciente no esté de acuerdo con realizarlo. Si vemos los protocolos en Estados Unidos, en Canadá y sobre todo en Europa el uso del SLT se ha masificado completamente, es decir, más cuando interviene el Estado como política de Estado, es más barato, es más seguro y los estudios que están publicándose a fin de año muestran que todos los pacientes van a estar mejor que con la terapia médica. O sea que tenemos que tener esa idea en la cabeza de repente disparar más y medicar menos en el principio. Recordar básicamente que si lo usan antes de usar la terapia, sobre todo con prostaglandinas, va a ser más efectivo aún en pacientes vírgenes de tratamiento. O sea que hay que explicarle al paciente que hay más chance aún de que regule si hacemos el SLT antes de que esté medicado a después de que esté medicado. Y por último, si asociamos el SLT con los nuevos tratamientos que discutimos ayer, con 4 drogas en 3 gotas 2 veces por día, con 2 colirios, entonces logramos estas líneas de mínima pérdida de campo visual, lo cual se acerca mucho a las líneas de tratamiento quirúrgico que se es instaurado de comienzo, como lo hacemos en las técnicas no penetrantes, sin defectos del campo visual. Esos pacientes realmente son los que mejor mantienen sus resultados en el tiempo. La técnica, solo voy a repasar, que si usan el lente que les mostró el doctor Izquierdo ayer de Fanhauser, tiene una concentración de menor energía, usamos 0,4 a 0,6, máximo 0,8 milijoules, eso nos deja hacer 360 grados, en general entre 90 y 110 impactos y la mínima energía para obtener el efecto de la burbuja de champagne. Siempre utilizamos el lente, eso nos deja hacer los 360, solo usamos proparacaína antes y muy importante, no utilizamos brimonidina después y no utilizamos ningún tipo de antiinflamatorio porque lo que queremos mediar es una inflamación. Le decimos al paciente, si el ojo se te pone rojo, va a funcionar, si no se pone rojo no tanto. Entonces el paciente tiene el ojo rojo y está contento. Acá vemos cómo se aplica, obviamente es más sencillo con una LT, saben que el spot es más grande y esto lo hace todo el mundo, es realmente muy sencillo de hacer. Así que pasamos el video. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Como dijimos, antes del inicio de la terapia médica, pero también se la conoce como la droga invisible o la quinta droga. ¿Qué quiere decir? Que hasta la industria farmacéutica ve al SLT como un asociado, porque cualquiera de las instancias del tratamiento médico, si ustedes tienen la chance de estar cerca de tener la biotarget del paciente y necesitamos mayor compliance o menor presión, entonces además de estar medicado se puede agregar el SLT para lograr la presión que necesita ese paciente. Es decir que si bien tratamos de hacerlo de inicio, en cualquiera de las etapas está perfectamente justificado como coadyuvante de la terapia médica. Y paso a los 2 temas que hablamos muchísimo de esto en el Congreso, pero creo que vale la pena, que es el tema de la charla, es el cambio de paradigma, es decir, del uso del láser quirúrgico, en este caso lo que es el micropulso, pulso subliminal y lo que es la ciclodestrucción. Albert Einstein decía, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y lo que nos pasamos haciendo nosotros es abriendo vías de salida, es decir, sacando el tapón de la pileta y hay que empezar a pensar tal vez que sería bueno cerrar un poco la canilla. Y eso es lo que hacen básicamente estos láser. Y fíjense que esto viene de la misma tecnología que el SLT y la luz pulsada para el tratamiento del ojo seco, es el micropulso. Está el equipo de Iridex, el de Fox y el de Quantel. Nosotros utilizamos los 3. El que más nos gustó, el que más utilizamos ahora es este. Básicamente lo que se discutió ayer, esto es la evidencia, por lo menos con VM, de que cuando hacen micropulso hay una estimulación
en la parte más distal del cuerpo ciliar, pero en realidad esto va a trabajar, como les voy a mostrar, sobre la vía uveoescleral, hasta donde se sabe, pero no hay una verdadera destrucción de tejido. Además de esta evidencia con VM, estamos usando ya evidencia con anatomía patológica actualmente para saber, y con microscopía electrónica, si realmente hay daño o no hay daño. ¿Por qué es importante esto en el micropulso o en el subliminal? Porque sabemos que no hay destrucción del cuerpo ciliar, no hay hipotonía y no hay tisis bulbi. Entonces hay que sacarse el fantasma de lo que era la crío en esos momentos con esto, no tiene nada que ver. Esto nos deja aplicarlo en casi todos los tipos de glaucoma. Por otro lado, lo que es rojo es la ciclodestrucción, y en esto sí es muy superior a las técnicas anteriores, pero sí hay evidencia de destrucción. De hecho, cuando lo hacen van a escuchar el plop, que es el estallido del cuerpo ciliar, que es la confirmación de que lo estamos haciendo. Esta es de la poca evidencia que hay en los trabajos de Bowling, y fíjense cómo se muestra que aumenta el espacio supracoroideo, y con microesferas tenidas de látex se ve cómo se escapan por lo que sería la vía uveoescleral o el espacio supraciliar. Es decir, que es la única evidencia de que tal vez estamos trabajando en el mismo lugar que trabajan las prostaglandinas, y es una de las hipótesis más confirmadas de cómo trabajaría. ¿Cómo es el protocolo de tratamiento con micropulso? Básicamente vamos a hacer 8 pasadas en cada hemisferio, evitando hora 3 y 9 por la circulación, y esas pasadas deben ser muy lentas, es decir, lo van a aplicar tomándose 10 segundos, tienen un counter en la máquina, van a usar los 80 segundos arriba y luego 80 segundos abajo. Esto que es el micropulso lo van a tener que dar en la parte distal, o sea, se van a alejar aproximadamente a 3 milímetros del limbo para hacerlo, no hay que hacerlo en el limbo quirúrgico. Y siempre se tratan los 4 cuadrantes. Esto es un esquema que ponemos en la ficha para recordar, como muchas veces nos deja marcas, dónde aplicamos ciclodestrucción y dónde aplicamos micropulso para los retratamientos. Fíjense que la técnica es más que sencilla. Este es un chico justamente en un glaucoma de la faquia. Ahí tenemos que buscar la zona, buscarlo. Si el limbo es difuso nos vamos a tener que alejar aún más. Si tienen duda van a usar un retroiluminador o un endoiluminador de retina. Y lo que hacemos es sencillamente pasarlo, como dijimos, 8 veces por arriba, 8 veces por abajo, y esa es toda la cirugía. Fíjense que si bien esta charla no es de niños, esto lo hacemos de entrada en los niños antes de la cirugía incisional. ¿Por qué? Porque tiene una gran seguridad, porque no entramos al ojo, no se infecta y no se complica. Estos son los resultados, pero no voy a hablar porque ahora el doctor Avilés va a hablar de los resultados. Básicamente es muy efectivo, y fíjense, hay algunos autores americanos que lo incluyen, como el doctor Trollos, inclusive para glaucomas muy avanzados. Yo no estoy de acuerdo con esta publicación, de hecho no sé cómo se la aceptaron. Pero fíjense que los glaucomas terminales o end-stage glaucoma, very severe glaucoma, a los 6 a 12 meses presentan presiones en promedio de 18 milímetros de mercurio, cuando las targets que necesitan son entre 8, 10, 11 milímetros de mercurio. Entonces hay que pensar un poco más lo que dice Necker, que dice que estos procedimientos, el micropulso, tendrían que llenar el lugar de los MICS, donde los MICS tienen una baja eficacia pero una gran seguridad, pero no son tan eficaces como se quiere. Ese es el lugar del paciente subciclo. Tiene las mismas indicaciones en glaucomas de inicio y moderados, pero no en glaucomas avanzados. Pasamos a la parte de ciclodestrucción. Todos estos equipos pueden hacer micropulso, ciclodestrucción. La ciclodestrucción es mucho más efectiva, pero obviamente tiene un menor margen de seguridad. No vamos a tratar nunca a 360 grados. Lo que vamos a hacer en un primer tratamiento es poner 7 puntos en un cuadrante y 7 puntos en el segundo cuadrante. Se permite hacer hasta 3 cuadrantes. Nosotros tratamos de ser un poco más conservadores y tratar 2. Y si requerimos retratar, ahí hacemos el tercer cuadrante. Esta es una cirugía que dura más o menos 1 minuto. Hacen 7 aplicaciones, 7 aplicaciones, 7 aplicaciones y se acabó. Estas sí se hacen a 1 milímetro el limbo porque vamos directamente al cuerpo ciliar, y acá siempre van a escuchar el plop. Básicamente 1 o 2 cuadrantes por tratamiento, nunca sobrepasar los 3, no hacer los 4 cuadrantes juntos, no hay que realizarlos sobre cirugías ni sobre dispositivos colocados previamente. Este es el video y fíjense, es más sencillo que el otro. Hacen la indentación a 1 milímetro de limbo, y cada vez que lo pongan con 2 watts de potencia va a sentir el plop, que es el efecto popcorn de que destruyó el cuerpo ciliar. Y si no, a los 2 segundos se va a cortar directamente. La efectividad es casi del 100%. Cada vez que lo apoyan van a escuchar eso perfectamente bien.
Esto es cuando hacemos los chicos y básicamente lo que hacemos según el nivel de presión, optamos por hacer un micropulso o por hacer una ciclodestrucción según la severidad del caso. Como verán, cuando es ciclodestrucción van a necesitar una anestesia general porque eso sí duele. En cambio, en el caso del micropulso, simplemente con una subtenoniana o con la sedación o con la anestesia general es suficiente. Estos son los resultados de lo que es ciclodestrucción y en este caso, fíjense, adultos con 4 drogas por lo menos entre 20 y 50 milímetros de mercurio y este es el control más largo que tenemos y todos rondan entre los 10 y los 16 milímetros de mercurio, o sea que la baja que tiene es igual o superior a la de la cirugía convencional. Para terminar, básicamente, como dijimos, empezamos con el CLT, si no vamos a la terapia médica. Cuando la terapia médica es insuficiente, ponemos el micropulso antes de ir a la cirugía incisional, luego vamos a la cirugía incisional y cuando todo falla, entonces podemos ir definitivamente a la ciclodestrucción como un procedimiento coadyuvante. Muchas gracias.